Compartimos este momento en Paradigma con el doctor Darío Zapata. Muy buen día, un gusto y te agradezco que te hayas podido hacer una escapadita. Vamos a aprovechar tu presencia. ¿Cómo no? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, como concejal de la ciudad de Goya y por la activa participación que tuviste en toda la problemática, en tapa del diario Clarín de hoy dice: la justicia protege las 72 manzanas del casco histórico de una ciudad correntina. Paralizan varias obras y hay polémica. Una cautelar de un juez federal que determina que no se puede avanzar y hay que retrotraer la situación a la ordenanza de la época de Gerardo Bassi, que determinaba la prohibición de la construcción en altura. En altura de 72 manzanas del casco céntrico. Del casco céntrico. ¿Cuál es el impacto de esto, de esta medida cautelar en cuanto a toda la situación económica de esos inversores, de esas empresas, de las tareas que se están ejecutando? Bueno, en principio se están ejecutando y siguen ejecutándose. ¿Por qué? Porque hoy mismo me comuniqué con área del Ejecutivo y no se ha recibido ninguna notificación oficial de esta resolución judicial, de esta, te diría, ¿cómo que se llama? La cautelar. De esta cautelar, exactamente. En tanto y cuanto el Ejecutivo no recibe el informe de la cautelar, las cosas siguen como siguen. Se sigue construyendo, se mantienen las habilitaciones correspondientes de construcción, siempre preservando lo que fue la ordenanza 1018. La ordenanza 1018, de 72 manzanas que había de protección, bajó a, creo que deben ser 24, porque va desde la calle Mitre hasta el río y desde la 25 de mayo hasta la Tucumán. Todas esas manzanas están en un estado de protección, similar a la que ellos pedían. Pero por encima de esto, yo creo que debes saber vos y debes saber los oyentes, que se trabajó muy seriamente con esto. Participaron todas las sociedades civiles, arquitectos, constructores, vendedores de materiales de construcción. Se los llamó en representación al conocimiento histórico de la ciudad a Virgilio Acosta. No recuerdo, pero entrevistamos, porque yo en ese momento presidía la Comisión de Cultura, donde estaba el expediente que había mandado el intendente para poder reordenar esta situación, que no sea tan extensiva a lo que se planteaba. ¿Por qué? Porque esto atenta contra el crecimiento de la ciudad. Usted imagina que 72 manzanas que no se puedan construir en altura a más de 7 metros, que era hasta 2 pisos, es todo un tema. La ciudad va a seguir creciendo, la exigencia de vivienda va a seguir estando, los edificios van a estar en construcción. En cualquier ciudad que vos vas, yo me recuerdo cuando vas viajando para Brasil y mirás a través de la ruta, qué linda ciudad. ¿Por qué te llama la atención? Porque hay edificios. Sí. El edificio de alguna manera es una imagen de que está progresando la ciudad, que está marchando. Bueno, acá esto provoca un impedimento con el objeto de mantener un patrimonio histórico. Nosotros decidimos, entre todos, con solo 3 votos en contra que hubo en su momento, de los 15, 12 votamos a favor de los concejales, de darle curso a esta ordenanza de 2018, donde de alguna manera sí damos protección. Y se creó una comisión que se llama, ya me voy a acordar el nombre, una comisión se creó como para definir qué área fuera de lo que estábamos diagramando se deberían proteger por su característica de construcción italianizante o de español, alguna característica puntual, pero además por la historia. Estamos viendo en pantalla, esto es todo parte de la nota del diario Clarín, donde menciona esa casa que fue originariamente de la esposa de Baiviene, que comandaba el batallón Goya en Ñaembé, Moando, es decir, toda la referencia histórica, y el edificio que uno de los
como el más cuestionado, digamos, dentro de este proyecto. A lo que vos estabas diciendo... Ese edificio está fuera de lo que es el casco histórico protegido por la ordenanza 2018. Es claro. Porque está desde esta está en Alvear, está desde la 25 de mayo, desde la San Martín a la 25 de mayo. Está perfecto. Lo que también tenemos que repasar y comentarle a nuestros oyentes y televidentes es que ustedes, cuando vos asumís y los concejales que asumieron en 2017, se encontraron con una ordenanza que fue aprobada sobre tabla en las últimas sesiones de la etapa de Gerardo Bassi. Se aprobó sobre tabla, lo dijeron aquí varios concejales, no tenían ni idea ni habían tenido acceso a todo el análisis y el contenido y no se había discutido puntualmente nada. Bueno, eso quedó en claro y tenemos los testimonios de distintas charlas. Superado eso, hicieron todo un trabajo mancomunado y varias reuniones, Cámara Empresarial, Asociación de Comercio, las distintas asociaciones de profesionales. Arquitectos, agrimensores, constructores, proveedores de materiales de construcción, la UOCRA. Y de allí llegan a la conclusión de la propuesta y la elaboración de la ordenanza. Muy bien. Eso en cuanto a la tarea legislativa en Goya. Lo que plantea, y lo reitera acá en esta nota en el diario Clarín, es que hay una legislación que una vez nacional, que una vez que un área está designada, protegida como patrimonio histórico, que fue lo que hizo la autoridad correspondiente con la ordenanza anterior, ¿no es cierto? No se puede volver atrás y que no se puede legislar en contra. Ese es el fundamento jurídico. ¿Cómo ves vos esa cuestión? ¿Lo habían analizado ustedes? Yo creo que está bien, pero acá surgen un par de preguntas. Primero, ¿quién se va a hacer cargo de sostener, mejorar la fachada de esas casas que hoy... Esa casa que se derribó es una casa que estaba prácticamente destruida. La de la esquina de la terminal. Claro, que creo que era de Coviela, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí, bueno, tenía un propietario. Quizá no le dio el interés de ningún tipo porque él era el dueño y decía, bueno, lo vendo al terreno para que se construya otra cosa. El Estado municipal no tiene la capacidad económica de hacerse cargo de 72 manzanas y preservar todo lo que puede llegar a estar adentro interesadamente. De ahí que el Ejecutivo saca un proyecto donde dice, yo de esto me hago cargo, de esto me puedo hacer cargo, de estas 30 manzanas creo que son, de estas 30 manzanas yo me puedo hacer cargo. Se diseñó un paseo de la Camila Gorman, se diseñó un paseo de la cultura por la calle donde está la Casa de la Cultura, que es por la Mariano Llosa. La Casa de la Cultura, Juan Esteban Martínez. Bueno, quedaron. Y después, además, en forma individual y aislada, fuera de ese espacio, también hay cosas importantes. Uno no puede dejar de valorar la rotonda, la iglesia de la Rotonda, que es una de las obras arquitectónicas que hay. Y que hay. El Estado provincial, tanto en el caso de la rotonda como de la Asociación Italiana, están haciendo un trabajo espectacular. Pero el Estado municipal no se va a poder hacer cargo de eso, porque demanda mucho costo. Entonces, el proyecto no puede decir no construyan nada acá. Bueno, pero ¿y después cómo seguimos? ¿Qué aporte nacional vamos a tener para mantener ese espacio de historia, de la cultura, de todo lo que sea preservación en Goya? No es sencillo, va mucho más allá. Por eso nosotros creemos que hicimos un trabajo muy a conciencia, donde además yo más de una vez manifesté algunas cosas que a mí no me agradaron, porque no se manejó desde Goya, se manejó la opinión ciudadana nos parecía que no importaba con esta ordenanza primaria. Vino de la digitada de otro lado y así como la presentaron sobre tabla. Nosotros nos pusimos de acuerdo dentro del Consejo Deliberante. No tratar sobre tabla ningún proyecto que tenga que ver con el interés de alguna persona. ¿Por qué? Porque si no siempre vamos a generar
beneficios para algunos y perjuicios para otros. Entonces uno tiene que buscar un punto de equilibrio, que es lo que se trató de buscar en esta ordenanza. ¿Cómo podemos hacer que conviva el crecimiento de la ciudad con el mantenimiento de un patrimonio histórico? Vamos a encontrar, y ahí surgió la construcción de esta área, de este grupo de personas que están, historiadores, arquitectos, ingenieros, representantes del municipio, para ver en forma individual cada casa y qué historia puede tener cada casa, para ver si la podemos preservar. ¿Me entendés? Vos fíjate que si haces la síntesis, es muy claro porque ese proyecto Goya y la propuesta estaba dando vuelta en el Ejecutivo durante mucho tiempo. Al finalizar el mandato y en una sesión, dicho por los mismos concejales que participaron de esa reunión, se presentó y como que estaba todo consensuado y que era una cosa minimizada en sus efectos y en sus consecuencias. Se aprobó sobre tabla, sin ningún análisis, sin ninguna discusión, y se tramitó en Buenos Aires en tiempo récord, que se lo incluya como patrimonio histórico, claro, dentro de toda la protección jurídica. Es decir, hay toda una operatoria política detrás de toda la cuestión de mucho peso. Nosotros tenemos la obligación de ahora, más, una vez notificado en el área jurídica, la municipalidad se va a encargar, obviamente el intendente va a ponerse a la cabeza como siempre, de notificarle cuál ha sido la manera, una manera y la otra manera de definir este tipo de cosas. Porque yo creo que acá lo que nosotros tenemos como tarea de trabajo en lo legislativo es justamente buscar puntos de equilibrio entre distintos. Cuando hay confrontación de intereses, que reconocemos la importancia de mantener un patrimonio histórico de la ciudad de Goya, sí, pues también tenemos que reconocer que Goya va a seguir creciendo y tenemos que dar un crecimiento ordenado, con una urbanización determinada. Hay un ordenamiento con respecto a lo que es el crecimiento urbano, respecto a los terrenos, la capacidad de altura y demás. Por ejemplo, una de las cosas que se determinó, el Club Social de Goya. El Club Social de Goya está declarado como patrimonio histórico, ¿no es cierto? Muy bien, está dentro del área protegida. Pero además, si nosotros encontramos un espacio una casa, un lugar que nos parece que está relacionado con la historia de Goya, nosotros no vamos a permitir, vamos a dejar 10 metros de lado para construir y después no se va a permitir construir más del doble de la altura que eso, para que no pierda visibilidad. No pierda la... Entonces eso ya está, la ordenanza está bien estudiada, se ha hecho bien, y el juez que dictaminó en función de lo que fueron todas las, como decís vos, los lobbies políticos a nivel nacional que se han hecho. Nosotros tenemos la obligación de demostrarle que acá se ha hecho un trabajo en serio, no como el anterior, esto no fue sobre tabla, se debatió, se le dio participar, se le invitó por escrito, firmado, recibieron el conforme, el proyecto Goya como asociación, y ellos no vinieron, porque ellos quedaron empecinados que nosotros tenían que seguir con la ordenanza vieja. Ordenanza que es muy perjudicial para el crecimiento de Goya, digamos la verdad. Sí. Entonces, cuando vos no querés te negás a la discusión, esa discusión no se produjo en el consejo anterior. Como si vos fue sobre tabla. Ni se enteraron los concejales de qué estaban. Cuando conversé con varios de ellos, lo dijeron acá públicamente. Levantaron la mano. Sí, levantaron la mano. Bueno, yo creo que esa no es la forma de legislar. Justamente no hicimos ninguna normativa clara, pero nos pusimos de acuerdo todos los concejales que sobre tabla únicamente puede salir una declaración de interés, algún reconocimiento a alguien importante, que no duda. Pero cuando se trata de una ordenanza municipal que va a poner en juego intereses de distintos ciudadanos, de distintas instituciones, nosotros tenemos la obligación de trabajar como ellos, porque no solamente con la ordenanza cómo es del proyecto Goya, de casco histórico, que ahora se llama casco histórico de Goya, hemos trabajado mucho. También lo hemos hecho en muchas otras y vamos a seguir haciéndolo, y cuando tengamos que trabajar sobre la ordenanza que se refiere a la Comisión Municipal de Pesca, también vamos a darle participación a todos los actores, porque es la forma más sencilla, porque vos cuando aproximás parte, abrir el diálogo, el otro entiende cuál es el prejuicio que vos me estás provocando con esto. Entonces, empezás a arrimar parte y lográs a veces, nunca vas a dejar conforme a todo. Y bueno, un grado de equidad. El espíritu de las leyes
y de las normas de convivencia viene justamente de ese análisis, de ese debate, y que sea el bien común el que tenga supremacía. Ahora, Darío, hay una cuestión puntual. No, esto sale en la tapa de Clarín, tiene la difusión periodística adentro. Viene la parte... Claro, dice, paralizan obras y hay polémica. La polémica está planteada. Todavía no se paralizó ninguna obra. Claro, porque no está oficialmente notificada la municipalidad. Cuando eso suceda, la municipalidad tiene que suspender. ¿Qué va a pasar con todas esas obras? ¿Y qué pasa? Vos ponete en el papel de un inversor o de un empresario que está ejecutando la obra. Que hace el trabajo, el mismo constructor, el que hace el trabajo, los proveedores de insumos. Encima de la situación crítica que estamos en el país, ¿viste? Yo creo que hay que ponerse a... Y Goya, el análisis debe poner todo. Nos salimos de lo de Masalín y caemos en esto. El Goya tiene que hacer un análisis todo muy bien, política de Estado y todo lo demás, pero también tenemos que ver cómo franqueamos esta coyuntura, que es durísima, ¿viste? Bueno, yo creo que habrá que informarle al juez que dictó la cautelar de cuál ha sido, porque esto no fue nada atropellado, nada... Es más, yo soy médico, porque se cuestionan los intereses de los arquitectos y las constructoras. Yo soy médico, yo no tengo nada que ver con la construcción. Yo estoy convencido que esto es bueno. ¿Por qué? Porque yo participé de todas las negociaciones, encabecé las negociaciones porque fui presidente, ahora yo no soy presidente del área de cultura. Y con todos me tomé el trabajo de tomar nota de cada uno de ellos, saber estudiar y compatibilizar. Faltó el proyecto Goya que se siente en la mesa. Bueno, no se sientan. Cuando vos no se sentás a negociar, tenés una actitud que ya casi es antidemocrática. Soy autoritario, quiero que me hagan lo que yo quiero. No, pará, acá hay interés en juego, sí. Hay dilemas que resolver. Me parece que no es la forma. No hay la forma. Ahora, bien decís, en la situación económica en general en todo el país, más allá del cambio de autoridad y la expectativa de que se puedan encaminar algunas cosas, está la realidad de Goya con el cierre de Masalín particulares que fueron en forma directa 300 personas y en forma indirecta otro tanto, pero además todo el impacto para la ciudad, y eso es gravísimo. Pero ¿cuántas personas trabajan en este tipo de proyectos, en este tipo de obra, y cómo la construcción es la que le posibilita el pan de la mesa a tantísima gente? Mira, solamente te recuerdo lo que fue el plan quinquenal de Perón. La Argentina se levantó a partir de la construcción. Sí. La construcción genera mano de obra inmediata, motoriza la venta de materiales, el ladrillero, el carpintero, el plomero, el gasista. El almacenero, porque ese tiene para comprarlo el carnicero también. Todo se motoriza. Es una forma de motorizar la economía en forma rápida la construcción. Bueno, acá vamos a tener un impacto que veremos de qué manera lo sorteamos. Yo creo que ya está, sin haber recibido notificación, yo tengo entendido que ya el Ejecutivo está trabajando para esto, para ver cómo puede demostrarle a la justicia, porque además otra picardía, ¿viste? ¿A dónde se lo vamos a presentar? A un juez amigo mío de Buenos Aires. Acá hay un juez federal, presentaron en Goya. Claro. No, ¿viste? Todos esos artilugios que de alguna manera hacen que aquel que recibió desconozca la realidad. Yo voy y te pinto mis posiciones. No, sí, la verdad que es una barbaridad. Pero vamos a escuchar la contraparte. Sí, hay un argumento jurídico de que ninguna legislación, una vez que se declara como patrimonio histórico protegido, no puede haber una legislación posterior que modifique ese estatus. Y bueno... Yo creo que bueno, pero bueno, perfecto. Y, viene ¿quién se va a hacer cargo del daño a la sociedad y de la parálisis de crecimiento que le va a provocar a la ciudad? Eso. Yo creo que la justicia tiene que velar por el bien común. Además, te voy a decir algo que seguramente vas a compartir conmigo. La presencia del turista en Goya, básicamente, ¿por qué se produce? Por los atractivos naturales. Pero no hay ninguna duda.
Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso, fundamental. Hay que cuidar esto, yo sé, tiene su historia, esto no es Florencia, ¿viste? Vos vas a una ciudad donde está protegida, pero bueno, pero tiene una historia de milenaria, ¿viste? Sí. Goya tuvo la visita de ciudadanos importantes, vivieron personajes importantes, se los reconoce en la historia, quedan los escritos marcados, todo lo demás, pero ir a preservar un espacio donde está. Es más, el tema de Camilo Gorma fue muy, muy rembombante en el país, pero Camilo Gorma estuvo menos de 3 meses en Argentina. Pero aparte, para cuando salió toda la idea del proyecto Goya, no existía más ni un ladrillo donde estuvo. Olivetti vive, cuenta la historia de lo que parecía que él... Hace 50 años que vivía. Se fue derrumbando, ¿no? Pero ¿cómo es? La vorágine de crecimiento de una ciudad que además tiene sus limitaciones territoriales también. Sí. Si nos vamos para el sur tenemos uno bajo, para el este Ñabral, el otro del río. La expectativa de crecimiento de Goya es que son muy limitadas. Muy fácil, no tenemos defensa definitiva. Tampoco. Bueno, acá hay un montón de cosas que hay que mirar, que son de mucho más impacto social que este tipo de cosas. Yo creo que esto hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Veremos que si la justicia escucha a los que son las contrapartes y entiende que hemos trabajado bien, podemos ir. Estamos recabando todo el historial de todo lo que ha sido el trabajo de esta ordenanza, compararlo con el trabajo de la otra ordenanza. Vos me estás mencionando el trabajo de ustedes cuando se encontraron con esta realidad. El problema. Él con un problema. Para mí es una bomba que le dejó activar Gerardo Bassi y explotó ni bien asumido. No, y además, ¿sabés qué? Que una cosa que los concejales de la oposición tuvieron siempre el reconocimiento de que actuaron avasallados por el Ejecutivo. Cosas que no suceden en este ciclo, porque yo te digo, Ignacio nos manda un proyecto de ordenanza para algo y deja plena libertad que nosotros modifiquemos y algunas veces directamente ni siquiera se la sacamos y no tiene ningún problema, pero porque está sabiendo que nosotros estamos trabajando cuidándolo a él básicamente, ¿me entendés? Sí. Hay mucha seriedad en el trabajo legislativo y por otro lado te digo que a mí me encanta, yo no desconocía lo que es el trabajo legislativo, pero realmente te hace pensar, te hace revisar, te hace leer, te hace poner en sentido lógico, en sentido común, te despojas de todo lo que puede ser sugestividades para poder armar algo que sea concreto. Es muy interesante el legislativo, muy. En alguna de las reuniones, especialmente la que se hizo en la Asociación de Comercio, de la gente que exponía ahí, algunos ex intendentes como el Pollo Galarza, Daniel Ábalos, y estaban opinando todos, y llegó un punto que decía, bueno, y si hay un obstáculo y se judicializa, yo creo que nosotros tenemos que transmitirle a la sociedad de Goya cómo se aprueba esa ordenanza, qué análisis, qué fundamentos había hasta que se aprueba la ordenanza, cómo se aprueba y cómo recibe ese es todo un capítulo. Y cuando ustedes empiezan a analizar, porque yo creo que ahí está la base, la gran diferencia, sí. la gran diferencia, es decir, ¿qué consideramos en el conjunto de la sociedad de Goya como más positivo para nosotros? Y bueno, en el análisis y la entrevista de todos los actores menos uno, ya te digo, porque se negó a participar la asociación Proyecto Goya, logramos concluir en esto. Y nos pareció a todos, ya te digo, hubo 3 nomás concejales que no estuvieron de acuerdo. Hoy uno ya torció su voluntad y confesó personalmente de que se había equivocado. Pero está bien, él me emitió su voto con toda la libertad del mundo y a conciencia seguramente en el momento en que lo hizo, somos muy respetuosos. Pero 12 concejales votamos esta ordenanza. No fue, y la otra no fue tampoco por unanimidad, me imagino. No sé, habrá que revisar cómo fueron los votos. No, era mayoría... No. Tenía mayoría, tenía 2 tercios. Claro, calificado. Como lo que está por pasar con el oficialismo ahora. Con el oficialismo. Donde sigo diciéndolo y lo digo en público, genera más responsabilidades que nunca. Sí. Porque el poder absoluto puede llevar a abuso del poder. Sí. Y yo ya estoy... Bueno, la frase es: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí.
No, viste, nosotros tenemos probidad, ¿no? Que somos excluyo, hay gente proba muy buena ahí dentro de cosas que entiende perfectamente como la historia. Yo creo que errores que se cometieron en el ciclo pasado no se van a cumplir. Este tipo de cosas no. Más allá de la nueva conformación del Consejo Deliberante, sí. El solo porque vos estás formando parte de ese oficialismo, he conversado acá públicamente con Laura Manacero, y en cuanta cuestión fue de trascendencia, como poniendo las cosas en su lugar, es decir, objetivamente, y qué pienso yo como ciudadano, como concejal, y en función de eso, es decir, hay varios de los concejales, lo mismo en los que se incorporan, que tienen, espero yo, que pongan ese criterio de decir, está bien, nos manda el Ejecutivo y tiene mucho interés en este proyecto, pero ¿qué opinás vos? ¿Qué opinás vos? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué no estás de acuerdo? Fue cuando mandó la constitución de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro, sí, para que maneje la COMUPE. Sí. Y se la paramos. Sí. Se la paramos porque me parece que es para un análisis grande, es un tema, aparte hay que proyectarlo. Gran tarea para este próximo año. Sí, pero estamos muy bien informados, hay mucho criterio en varios de los que estamos hablando, en el sentido de que hay una cosa que tenemos que proteger, que es el desarrollo de la Fiesta Nacional del Surubí, que es nuestro patrimonio de fiesta, patrimonio de la máxima actividad que tenemos. Eso hay que cuidarlo, rescatarlo. Después de ahí para abajo, ¿cómo hacer el ordenamiento? Esa es una tarea que hay que hacer, que no es nada compleja. Lo que pasa es que las leyes y las normativas están y a veces no se cumplen, ese es el problema. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Quién va a ser el contralor de esa situación para que se cumplan las normativas? Ahora, te pregunto... La gente es buena, pero si se la vigila, sí, mejor. Decía el general. Darío, te pregunto lo siguiente porque es una cuestión que la conversamos oportunamente y la planteaste vos, de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro pasaba a rendir todas sus cuestiones a personas jurídicas. Y ustedes, desde el Consejo Deliberante, iban a, bueno, el subsidio que le mandamos, en qué gastaron y en tal cosa, listo, gracias, y se terminó. Y yo quería saber, no se meta, ustedes son concejales, esta es una asociación sin fines de lucro, no tengo que rendirle cuenta de nada. Ahí se incluye un error muy grande. El órgano contralor del Ejecutivo es el Legislativo y después el Tribunal de Cuentas, por supuesto, que está puntualmente mirando los números. La COMUPE, Convención Municipal Permanente de Pesca, cuyo su presidente honorario con la ordenanza que está vigente es el intendente. Nada menos. Entonces el intendente tiene que ser protegido por el Consejo Deliberante. Claro. Entonces tenemos la obligación de hacer que las cosas sean transparentes. Si se llega a dar, vamos a poner un ejemplo, porque yo también vengo ayer, hoy estoy medio lento por ahí, un poco dormido porque también es colectivo, anoche vine a Buenos Aires. Se cerró el ciclo de este año en la Confederación de Diálisis. Yo fui dos vicepresidentes de una asociación civil sin fin de lucro, que es la Confederación de Asociaciones de Diálisis. Nosotros, además de rendirle cuenta a la IGJ, tenemos un contador interno que es gerente, una contaduría, un contador externo que revisa todos los números y una consultora que nos revisa permanentemente los números. Los mecanismos de control son 3. Entonces yo cuando tengo que firmar un cheque lo hago con toda la tranquilidad del mundo porque sé que está revisado por todo un área jurídica. Soy médico, no entiendo de cosas. Sí. Sé que tengo que pagar una factura, a ver, queda tranquilo, esto es un impuesto. Yo resolvía todo con la confianza de saber que los mecanismos de controles están funcionando y yo estoy protegido. Es lo que uno tiene que salir a buscar en una asociación civil sin fin de lucro. Pero nosotros tuvimos parece una astucia para lo que correspondía, hacer cumplir con la ordenanza que dice que el balance de la COMUPE debe ser auditado por un contador externo. Que, dicho sea de paso, el proyecto lo presentó en su momento el actual presidente. Claro, Daniel, porque le decía, acá no hay controles, pero ¿qué nos pasó con eso? Nos pasó que nosotros esperábamos que haya un exhaustivo, porque en la observación de distintas
factura, no coincidían los montos con la calidad del recibo de la factura. Sí. Había muchas cosas que eran bancarizadas, pero vos tenés... Yo quiero recuperar un viático en mi trabajo, que es el gasto. Y tengo que llevar la fecha, el peaje por donde pasé, la estación de servicio donde compré, y el taxi que me tomé. Tiene que coincidir la fecha y el itinerario. Sí. Yo no puedo salirme de ahí. No puedo llevarle una factura de la ciudad de Corrientes de combustible si salgo de Goya para allá. Bueno. Es una cuestión de coherencia. Entonces uno tiene que... Esa transparencia tiene que estar. Cuando van a encontrar esa transparencia, las cosas se empiezan a desvirtuar. Y se generan sospechas. Para no generar sospechas de ningún tipo, hagamos transparente la administración. Está bien. Busquemos la forma de control. Esa auditoría externa no sirve para nada. Esa ordenanza hay que darle baja. Yo prefiero toda la vida que el Tribunal de Cuentas lo observe y no eso. Porque esa contadora lo único que hizo es revisar la macro y me dijo, sí, lo que ingresó se imputó así, se gastó y dio esto. Sí, conceptualmente está bien. Claro, no, sí, pero no era lo que nosotros necesitamos. Y ojo, el pedido de la auditoría fue hecho por la firma de los 15 concejales. Sí. O sea, acá no hay que personalizar en ninguno que fue el autor de aceptaba y hay que cumplirla. Pero nos dimos cuenta que no sirve. Y ahí viene la pregunta, y esto a vos como concejal en particular, ¿cuál considerás que es el papel del concejal como obligación y representante de los ciudadanos para tener acceso a esa información y tener la autoridad de decirle, muchachos, todo bien, son unas maravillas, pero a mí tráeme todos los papelitos que yo quiero verlos para yo estar tranquilo? No, además, hoy no la traje la ordenanza, pues estuve revisando la ordenanza obliga a la publicación al intendente, al consejo deliberante, a la asociación de comercio, a la de industria y a cualquier sociedad o ciudadano que lo requiere. Cualquiera pudiera pedir, que la ordenanza dice, usted tiene derecho a ir a pedir, que es cómo se movió. Pero el movimiento económico, ingreso, egreso, resultado final. Sí. No da, ¿me entendés? No sirve. Yo creo que hay que ser un poco más explícito, porque aparte entiendo, porque yo estuve ahí metido, en las últimas 72 horas se produce una cantidad de acontecimientos que le tienen que permitir una cintura económica a la Comisión. Sí. Lo entiendo porque lo viví. Se me cayó, vino la tormenta y me volteó 4 cosas de foco. Tengo que comprar 2 columnas, 3 focos. ¿De dónde saco la plata? Acá está. Tenés que tener una caja chica, no tan chica, como para resolver eso. Pero eso lo entiendo, pero de cajón, porque yo en el 87 tuve que conectar pero los embalos, yo en la Comisión Directiva. Bueno, ese 87. 97, 2007, 30 y pico de años. Cuando empiecen a discutir todo ese tema en el Consejo, oportunamente y estén los debates, vamos a conversar, porque yo siempre lo digo públicamente, y tengo muchísimos amigos y algunos recompinches que fueron presidentes, tesoreros, y conozco todo eso que vos me estás diciendo, y te puedo dar la seguridad que vos, cuando hablas de ese tema, decís el TAPE Rosenbau y todo, otra, porque el TAPE era estricto en todo eso, y cualquiera que lo conoció en su actividad presidente de la sociedad rural y en lo privado y en el todo, náutico, era estricto así, punto, esto es y esto no es, se termina la historia. Más allá del estrés de la corrida. Yo debo ser crítico también. Tenía él, por ejemplo, en el Club Náutico, lo que es la participación social del club no le interesaba. Lo dijo varias veces. Sin embargo, ahora está comandado por los chicos y hay un montón de actividades. Sí. A ver, el mundo ha cambiado. Sí. Los clubes son sociales. Ustedes también tienen que adecuar sus ordenanzas. Totalmente. No a lo que hicieron con el mejor espíritu. Yo no puedo hacer ordenanza pensando como pensaba Ricardo Rosenbaum. Claro. Algo sí que le voy a poner, porque el marco ético y de orden que tenía. Pero después por encima de eso, no, hay que abrir el juego. Yo lo hablo con el actual presidente, que es mi hijo postizo, Marco Fleita. Y el Club Náutico organiza concursos de pesca, organiza regatas con todo éxito. Y los chicos trabajan y están entusiasmados. Hay un movimiento social, hay un barcito donde la gente va, hay un quincho chico para los que quieran saber, un quincho grande para... A nosotros una vez nos echaron con el chino Stup
porque estábamos jugando al truco. Sí. Tape no quería. Estaba prohibido por el estatuto. Jugar al truco y escuchar música. A Ricardo Segovia, el chino estuvo, Willy, éramos... Estás coincidiendo conmigo. Hay cosas que Ricardo las aplicaba hasta ahora y que de alguna manera tentaba con un poco el nos mandó afuera todos porque incumplieron el estatuto del club. Bueno, eso se modificó y los chicos han venido a una juventud con unas ganas tremendas, ¿viste? Yo creo que... Y además uno tiene que ir pensando. Yo también en todos lados que estuve, que ya estoy terminando mi ciclo, que lo único que me queda un poco de experiencia en algunas cosas que he hecho, trabajar para la renovación de los dirigentes. Fundamental. Ahora, poner a la par de alguien que sea conocedor, a la par una o dos personas que puedan llegar, y esas dos personas también que se comprometan a transmitir su información para atrás. ¿Por qué? Porque las instituciones quedan, pero los dirigentes cumplen un ciclo y se van. Eso es clave. Realmente, vos fíjate, en el mismo Consejo Deliberante, yo creo que tienen que buscar la forma de reunirse fuera de la pertenencia política y la representación que vayan teniendo. Es decir, bueno, mira, yo te valoro, sé que sos una persona que tiene cualidades, reconocimiento profesional o tu actividad solidaria, pero acá hay otra cosa, acá vos tenés que como venir, no aprender el reglamento de cómo comportarte en la sesión, sino de lo que es la práctica legislativa, que es todo otro arte. Podés ser el mejor médico, el mejor el mejor deportista, y te vas y sos un nulo como concejal. A las pruebas me remito. Ayer en forma privada, no lo hice público, ayer no, antes de ayer cuando se cerró, a Juan Domingo González y a Pablo Monzón le agradecí todo lo que me enseñaban de legislación dentro del Consejo, porque fueron muy abiertos conmigo. Por encima del trabajo legislativo, nosotros teníamos casi todas las semanas comíamos un asado, alguna comida. Claro. Donde vos vas a además seguíamos con algunos temas legislativos, pero después hablamos de los problemas de familia, gustos. Empezamos a generar un vínculo que realmente a mí me mostró. Yo siempre fui un poco más mediador. Cuando hay conflictos así, yo trato de bajar los decibeles porque, ¿viste? Personalizar los conflictos no sirve, ¿viste? No sirve. Entonces, pero eso los chicos todos, te los reconozco, Juan Domingo y Pablo, también Jesús y Federico, pero ellos siguen estando, no se van. Claro. Les agradecí porque realmente, la Luzmila también, porque tenían 6, 8 años de legislación y la tenían clara, ¿viste? Uno por ahí estaba trancado en algo como esto es así, lee acá esto. En 2 minutos me resolvieron un problema que para mí era una cosa por novedad. Si eres médico, yo sé cuál es el camino a salir, pero lo legislativo no era tan fácil. Las primeras veces no tuve mucho tropiezo por la suerte de tenerlos a la par a ellos, ¿viste? Se trabaja bien, hay un espíritu de cordialidad muy grande, espero que se preserve. Ahora hay nuevos concejales, son 5, 2 se repiten, 3 más, 7 son, 4 nuevos. Todo un desafío y bueno, me queda pendiente para cuando tengas otro momentito. Vamos a hablar de tu experiencia política, de cuando siendo un exitoso profesional, querido en la comunidad, deportista que te veíamos con admiración y me tocó más de una vez cómo te costaba pulir la hélice y la pelea familiar que era para destinarle fondos a eso. Por favor, cambien mi familia, cambien de canal porque eso es todo un poco. Porque de esa, que la política. Tanto esfuerzo, llegar a la política y en tu poca participación en la política, cuánta experiencia, ¿no? Sí, no, fue un curso acelerado ya a una edad avanzada, por decirlo así. Donde la capacidad de aprendizaje no es tan sencillo, yo lo vivo a diario, eso. Yo tenía una rapidez mental para aprender que mis propios compañeros de estudio siempre me reprochaban, pero ¿cómo no se puede, viste? Sí, pues, claro. Ya, si yo todavía no entendí, ya te lo grabaste, viste. Tenía unos conflictos, bueno, y la vida me va dando cosas. Hoy me quita un poco de memoria recordar un nombre puntual como que estaba queriendo recordar hoy, que no lo sacaba, bueno, pero estamos en una etapa.
La vida es un aprendizaje continuo. Sí. Nos morimos, nos llega la muerte con una velocidad distinta. Pero con un disco rígido en el cerebro cargado de un montón de hechos que te permiten a vos un análisis ni siquiera necesariamente racional, hasta espontáneo, como dicen el salto de amígdala. Yo puedo tener una, y eso está muy bien descrito en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Vos tenés un disco rígido cargado de hechos que trabaja permanentemente. Vos ves una persona, y dice, los que hacen recursos humanos, que son viejos, que tienen una edad determinada, la primera impresión que te genera a los 25 segundos de haber conocido a una persona, te dice si va a andar o no va a andar en su trabajo, y si es honesto o no es honesto. Y tiene un fallo de un 5%. ¿Qué tal? Sin análisis, porque no alcanzás a analizarlo con la velocidad. Es el disco rígido que te va tirando información, en función de lo que ya viviste como experiencia. Eso nos está quedando a nosotros, ¿viste? Cuando se me queme el disco rígido, soné. Pero la experiencia, lo veo, mi hijo me está llamando para que lo acompañe a hacer una práctica médica, porque él se siente seguro conmigo, porque yo ya sé cómo es, está viniendo Martín, estamos trabajando juntos. Y uno sabe que eso sirve, pero no es mucho valorado, no es muy valorado. Vos fijate que nuestra sociedad capitalista descarta ya a los viejos, ¿viste? Y en Oriente todavía, nosotros estamos destinados a terminar en un geriátrico. Y los orientales están destinados a terminar siempre en su núcleo familiar, en su tribu. Valoran hechos afectivos y reconocimiento de su función de padre y abuelo y bisabuelo que lo dejan dentro. En Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad. Lo avanzado que están. Porque hay mucha soledad y la soledad enferma. Deprime anímicamente, inmunodeprime y su vida se acorta enormemente. Entonces alguien tiene que atenderlo. Se creó el Ministerio de la Soledad. Fíjate vos, y nosotros estamos acá dando vueltas todavía con un montón de cosas. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que la capacidad que uno, el análisis que uno puede llegar a tener, aprender se sigue aprendiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Con sentido común y honestidad vos te vas a cualquier lado. Ahora, tenías un gran desafío, porque también lo conversamos públicamente en su momento, donde quienes te conocíamos y veíamos, y sabía que estabas persiguiendo, porque vos, para mí, mi visión de afuera, era como un novillo cebú que lo largaron ahí y empezaba a pelear alambrado y cosas que no estabas dispuesto a aceptar y límites que te imponían y estructuras que parecía que esto ya está mal, siempre estuvo mal, está mal y vos seguís, no se va a cambiar. Y no se va a cambiar. Y vos luchabas utópicamente contra todo eso. Ese criterio debe cambiar. Ahora solo, contra el mundo no lo va a poder hacer, como me pasó en el gobierno anterior. Yo me quedé solo. Había gente que pensaba como yo y que o de récord decía, mira, no te puedo acompañar porque tengo un compromiso, tengo mi hermano, mi pariente que está trabajando en la municipalidad. Todas esas ataduras, que es el modelo político democrático nuestro, que es de baja estofa, vamos a decirlo así. Prebendario, siempre está atado por algo. Aquel que viene con autonomía de pensamiento y sin necesidad del cargo para vivir de eso, como me tocó a mí, como es la forma ideal de político que describe Max Weber. Max Weber dice que el político ideal es aquel que cuenta con propista, que tiene recursos propios y que fuera de eso, que no necesita del cargo político para vivir, se mete a la política. ¿Por qué? Porque imprime opiniones con autonomía de pensamiento. Estoy lejos de eso. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Son los rescates que hay que pensar en hacer, porque si no, no salimos. Ahora, vos fíjate que si vos analizás nuestro contexto provincial, analizás nuestro contexto nacional, aquí en Goya se dan una serie de particularidades donde, bueno, dentro de lo poco que tenemos hay otro tipo de discusión. No existe una impunidad abrumadora, un avasallamiento total y ninguna duda. Entonces, en este gobierno, en este municipio yo te puedo dar fe que es así. Y bueno, el trabajo no me comulgan un poco el pensamiento que uno tiene desde la política, ¿me entiendes? Por eso yo me siento como, puedo tener chispazo ideológico, porque yo tengo una ideología definida, todo el mundo la sabe, pero me la terminaron destruyendo del lado. Yo me fui por la ideología y me di cuenta que nada que ver, ¿viste? Que la cosa era otra, ¿viste? Tomaron por asalto el municipio, puso a su hijo en los cargos más importantes, a manejar la economía, cuando te descuidaste era toda
subsidiar punteros para mantenerse en el poder, cosa que no les alcanzó. Pues no les alcanzó. Y bueno, yo me vine de este otro lado, yo estoy muy cómodo en el espacio que estoy, muy cómodo, realmente. A mí me respetan, tengo algunos encontronazos, pero son muy ahí nomás, no soy una persona que acumula rencores. Te has de acordar las elecciones que perdí en el Consejo y no la gané acá y la perdí allá. Sí. Perdí contra Federico Turnero y es mi padre y es mi amigo. No tengo rencores con él. Ya está, ya. Son cosas, a ver, uno tiene que tratar de buscar armonía en su vida, más la edad que tenemos, Pato. Si andamos buscando, yo le digo una frase que siempre le gusta a los muchachos. ¿Qué querés vos? ¿Tener razón o ser feliz? El debate. Son incompatibles una cosa con la otra. Si vos salís a buscar la razón vas a tener conflicto. Así que querés ser feliz, tenés que dejar de lado algunas cositas. Sí. No te reduzca a nada, pero tenés que buscar la forma. Y en esas dos frasecitas muy cortas, uno tiene que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas y seguir adelante, ¿viste? Siempre pensando, yo tengo un tipo, yo le debo a Goya mucho, todo lo que tengo lo tengo en Goya. Y me siento comprometido con la ciudadanía. Y si la ciudadanía me permite que yo colabore con ellos, bienvenido. Y si no, mire a mi casa. Yo te veo, de lo que te conozco y sigo más o menos de tu actuación política, entiendo que este 2020 es un nuevo desafío, como que vos clasificaste en varias categorías y ahora tenés que entrar dentro de otra, y creo que el ciudadano común, la gente que está preocupada, todos los que estamos metidos en este smog que por ahí nos desmoraliza, nos pone pesimista, y bueno, necesitamos dirigentes creíbles, dirigentes confiables y que sean consecuentes. Yo no pido ni que vos seas morocho, ni pelirrojo, ni nada, pero que el Darío Zapata que yo conozco sea consecuente con lo que él me dijo hace 10 años, con lo que viene haciendo en su ciudad y lo que viene defendiendo. Que no me vengas mañana, no, mirá, porque vos sabés que primero está el interés de tal cosa y tuvimos que negociar y yo me callo la boca. En ese sentido, uno debe tener la conciencia. Me recuerdo un acto. Tengo un nefrólogo amigo que Alfredo Reviati, que está en el ministerio. El otro día fuimos a hablar con el ministro y le digo, bueno, te tenés que arrimar porque es incompatible tu función de participar en una negociación con tu rol de cosas. Uno tiene que tener ética en la vida nomás y tiene que saber excluirse donde no corresponde porque no corresponde, ¿entendés? No tenés necesidad que te echen, me parece que no. Vos tenés que darte cuenta que no. ¿Cuántas cosas tendríamos para conversar? Me acuerdo en alguna oportunidad de tu espanto con temas del IOSCOR. Y yo agarré el IOSCOR con el Secacor. Sí, no era una brasa caliente, era una baba de hielo del 16. Me metieron en el incinerador, pero fíjate, salimos adelante y lo que el otro día recordaba. Cuando le dije a Ricardo que me tenía que venir porque tenía problemas de familia, y dice, los autores, qué pena, mira que estábamos marchando. Sí, le digo, está todo más o menos encaminado, pero ¿y a quién me va a dejar? Me dice. A Raúl Esquerce, le digo. Pero Raúl no es médico, me dice. Bueno, necesitaba un médico, necesitaba un administrador. Los problemas médicos te lo van a resolver un médico. Poner los médicos al lado, cuando el expediente sea pesado y tenga un contexto de médico muy claro, pedirle opinión a él. Pero vos necesitas un contador. ¿Te parece? Sí, Raúl, andale, reúne todas las condiciones. Tipo honesto, un tipo laburador, tiene todas las condiciones para estar al frente. 2002 entró Raúl. 2020, 18 años que está. Pasó con Ricardo, pasó con Arturo, volvió a pasar con Ricardo y está con Gustavo. Y el otro día estuve con Gustavo charlando y le hablando de justamente eso y me dice, digo, pero lo que sí, le digo medio gruñona y no tiene muchos amigos. Yo no quiero que mis funcionarios tengan amigos, yo quiero que me cumplan como cumple él. Él es un ejemplo de funcionario para mí. Claro. Gustavo Valdés. Y un tema tan difícil, a nuestra salud. No conformás difícil. A nadie, todos te piden cada vez cosas, más cosas, pero yo sé que tiene dificultades, yo sé que no es fácil, yo lo viví. Darío, un gusto y te espero cuando quieras podamos conversar y especialmente cuando llegue la notificación oficial
de... Se va a tener que cumplir, las órdenes judiciales se cumplen, Sí. ¿viste? Pero hay que ver qué situación se plantea. ¿Sabes qué? El problema va a llegar justo cuando empiece la feria, ¿viste? Te van a colgar 2 meses, ¿viste? Sí. Bueno, pero hay que preparar un argumento consistente para poner en evidencia que nada se ha hecho a la ligera, que ahí no hay ningún contexto de intereses personales de nadie. Acusan a algunos de los muchachos y dicen, no, yo me quedo con la conciencia tranquila que no es así, ¿viste? Pato, Un gusto. gracias a vos por invitarme. Muy bien.